Bienvenidos al futuro, excepto que es el pasado. El futuro vino y se fue, y lo perdimos. Me sorprende cómo cambio de opinión con los años. El soldado, en su viaje, cayó en callejones sin salida. Los soldados no suelen cambiar de opinión, ¿no? Siguen su camino e imponen su propaganda hasta el final. Antes creía que un reinicio era algo terrible, que los poderosos apretarían el botón para retroceder. Habría un cisne negro, y luego imaginé un sistema distópico como el del Foro Económico Mundial, que se impondría contra nuestra voluntad. No ocurrió así, ¿verdad? Pero está sucediendo de todos modos. Se implementa lenta y sutilmente, y todo sin fanfarria ni anuncio de un nuevo sistema para marcar el reinicio. Un reinicio. Ya vivimos en una especie de infierno. Desde 2012, todo ha empeorado constantemente. No me atrevo a hablar mucho, pero en 2024 me siento harto del estado de las cosas, especialmente el estado de Europa. Soy positivo, así que temo pensar cómo se sienten otros como yo. A veces parece que la única opción es que alguien en las sombras pulse el botón para que todo se derrumbe. Quemar el bosque. ¿Cómo más escapamos de este infierno? Parece que la única respuesta es derribarlo todo y empezar de nuevo. Un reinicio. ¿Es malo que a veces empiece a desear que surja el cisne negro? Esa criatura amorfa, escurridiza y temible, la que siempre pensé que sería terrible para todos, no solo por aburrimiento o por la dopamina de pensar en tales eventos. No, sino porque a veces parece que no hay alternativa. Bienvenidos. Ewaranon. Pachamama Flat. Nos dicen que los europeos no tienen suficientes hijos. Lo mismo ocurre con los estadounidenses y australianos de origen europeo. Qué triste pensar que los europeos hayan renunciado a reproducirse, que prefieran vivir para sus carreras y tener varias vacaciones al año, y poder pasear por la calle con un frappuccino en la mano, mientras gastan lo poco que les queda después del alquiler, facturas e impuestos, en las cosas más inútiles imaginables. No tienes que seguir mi consejo, pero tener hijos te hace evolucionar. Enfoca y da solidez a tu propia existencia. Es inimaginable antes, pero con ese pequeño ser que depende totalmente de ti, de repente tu vida tiene un propósito más allá de ti mismo. De pronto, existes solo para ser un recuerdo para tus hijos, y eso es genial, pero conlleva gran responsabilidad. Imagina creer que tu carrera, compras inútiles o vacaciones con tu pareja son más importantes que perpetuar tus genes y tu linaje. Vivimos en un infierno donde hemos renunciado a traer nueva vida al mundo y gastamos el valioso tiempo de esta única vida desplazándonos sin fin por una pantalla negra. ¿Y qué dice la Matrix sobre la natalidad europea? Dice, disculpen el lenguaje, hombres blancos, están los reemplazan porque no tienen hijos. Incluso los que se quejan del reemplazo online no tienen las agallas para... Veo hombres presumiendo de tener 5 hijos, como si fuera un logro. LOL, 5. LOL, al año, ¿no? Ah, todos ustedes blancos perdieron el control de sus mujeres y ahora no aceptan más esposas. Ahora te dicen que no quieren más hijos. Con uno es suficiente, ya no quieren cumplir su deber divino. No. Prefieren los me gusta en Instagram.
Tu potencial genético se ve limitado por los caprichos de una sola mujer. Una mujer que tarda 9 meses en gestar un solo bebé. Otras razas tienen múltiples hornos para el pan. No estamos cortados. Una tipa te grita sobre lealtad y tú dices, sí, nena, masturbándote a escondidas y engañándola. Oh no, no podría embarazar a otra. Mi esposa me mataría. Completos perdedores. Pronto tu raza será solo unas páginas en un libro de historia. Una lección de lo que pasa cuando arruinas la mente femenina y se obsesionan con dinero y redes sociales. Mínimo 30 hijos para los jefes. Blancos, hablen con su esposa sobre planes para el finde. Quizás puedan dar un paseo por IKEA. Disfruten la extinción. Matrix nos engañó haciéndonos creer que algunos se liberaron para ayudarnos. Píldora roja o azul, igual tragas algo. Tait señala que europeos son reemplazados por migrantes de África, Medio Oriente y Asia. ¿Se equivoca? ¿Es una teoría conspirativa? ¿Es infundado? ¿Es peligroso decirlo? El gran reemplazo. Todo el que tenga ojos puede verlo. La población europea blanca, cristiana y nativa está siendo reemplazada a un ritmo acelerado. Permítanme respaldar esto con estadísticas de mi país de origen. Tomemos Ámsterdam, la capital. Ámsterdam tiene actualmente un 56% de migrantes. La Haya, 58% de migrantes. Rotterdam, casi 60% de migrantes. Y claro, la mayoría vienen de países no cristianos, no occidentales, africanos y de Oriente Medio. Conclusión. La población holandesa ya es minoría en la mayoría de nuestras ciudades. Pero miremos más allá. Londres, 54% de migrantes. De nuevo, conclusión. Población nativa superada en número. Bruselas, sorprendentemente, 70% de migrantes. Conclusión. Población nativa ampliamente superada en número. Y otros europeos seguirán el mismo camino pronto, si no lo han hecho ya. Así que voy a sacar la conclusión prohibida aquí. La teoría del gran reemplazo ya no es una teoría, es una realidad. Y lo curioso es que el sistema o niega su existencia o dice que es bueno que los europeos ya no sean mayoría en su continente. Bueno, al oír lo que Tate e Ivo dicen, pues no están equivocados. Sin importar tu ideología, todo se reduce a estadísticas. Si algo aumenta y otra cosa disminuye, lo segundo será menos común que lo primero. Es matemática básica. Como Tate señala, las tasas de natalidad estancadas de los europeos comparadas con las altas tasas de los migrantes, sobre todo los polígamos o con varias esposas, implica que pronto los europeos nativos empezarán a ser minoría en sus propios países. Y eso no es polémico, ni racista, ni odioso, son solo datos y lógica. Pese a su tono y euforia ante la idea de que los europeos se extingan, muchos coincidirían con Tate. Y en parte tiene razón. Los europeos tienen un problema de natalidad y debemos seguir teniendo hijos. Sin embargo, hay un matiz que se está pasando por alto aquí. Un señor llamado Vox Populi acierta con este matiz en su artículo Population Doom. Te recomiendo leerlo completo, pues no le haré justicia ahora. Reconoce que es preocupante que los europeos tengan menos de 2,1 hijos por familia. Pero también hace un punto muy bueno, que he resaltado aquí. Cuando oigo hablar de colapso poblacional, siempre verifico los números. Centrémonos en Japón. Elon Musk dice que Japón dejará de existir por su baja natalidad. Sin embargo, nunca ha habido más japoneses vivos que ahora. Lo mismo puede decirse de los europeos.
La población europea ha crecido constantemente desde 1600. Ahora, en el siglo XXI, la población de Europa empieza a estabilizarse. La idea es que países con poca población no podrán competir con el talento de naciones de cientos de millones. Esto me parece bastante extraño. La población de Inglaterra, por ejemplo, nunca superó los 10 millones antes de 1800. Pero en 1800, esta pequeña isla ya dominaba el mundo, conquistando tierras y liderando en comercio e innovación. La calidad de la gente importa, no la cantidad. Vaya, qué buen punto es ese, y me recuerda a Tartarea, o el viejo mundo Ulder, como ahora lo llaman. Esa teoría conspirativa, donde youtubers analizan fotos antiguas y especulan sobre reinicios y tecnología avanzada, coqueteando con la idea de que los europeos no construyeron estas ciudades. Algunos disfrutan pensar que otros construyeron las ciudades europeas y americanas del pasado. Te pillamos. Ahora sí que sí. Así se veía tras el último reinicio. Tras caer el imperio tártaro, su tecnología quedó abandonada. Los colonos, los fundadores, llegaron y rescataron lo que pudieron. ¿Cuántas veces he dicho que estos hombres con carreta no hicieron estas estructuras? No construyeron nada de esto, y no es su tecnología, no es su tecnología. Y me confundió por mucho tiempo que el pasado se viera así, porque la población era tan pequeña y estas ciudades parecían tan vacías. ¿Cómo construimos estructuras tan gloriosas cuando la población era mucho menor en ese entonces? Los de Tartarea o del viejo orden mundial dicen que construir así con solo caballos y carruajes habría sido imposible para europeos, por lo que intentan argumentar que otra gente con otra tecnología construyó todas estas estructuras. Lo que no te dirán es que no eran solo pequeñas poblaciones con caballos y carruajes. No enfatizarán cuán poderosa fue realmente la revolución industrial de los siglos XVII y XIX. No destacarán los ferrocarriles, las máquinas de corte de piedra a vapor, las máquinas de hacer ladrillos, los camiones a vapor y toda la gama de soluciones tecnológicas innovadoras y prácticas que los europeos usaron para construir estas magníficas ciudades. Claro que no te mostrarán eso. Como dije, muchos del viejo mundo coquetean demasiado con la idea de que los europeos no construyeron sus propias ciudades. Flirtean con la noción de que los europeos podrían extinguirse y se aprovechan de la ingenuidad e ignorancia de su audiencia. Una ingenuidad que yo también tuve una vez. Pero aún con toda esta tecnología grandiosa e innovadora, está el hecho de que la población en los siglos XVII y XVIII, cuando estas ciudades mejoraron mucho, era muy pequeña. Pero verás, Pax Populi tiene razón. Es la calidad lo que importa, no la cantidad. Curiosamente parece que poblaciones pequeñas producen más gente de calidad. Y tiene sentido. Con menos gente hay más solidaridad y sentido de comunidad. Habría más unidad y trabajo hacia un proyecto común, la comunidad misma. Las zonas muy pobladas son áreas de interacciones pasajeras. Nadie realmente conoce o reconoce a los demás. Ven cientos de caras distintas al día y no las vuelven a ver. Esto lleva a una sociedad de poca confianza. La gente piensa egoístamente, desconfía y actúa antisocialmente, pues saben que su mal comportamiento no tiene consecuencias. Serán menos amables entre sí, ya que es improbable que su bondad sea devuelta por alguien que no volverán a ver. Por otro lado, las sociedades pequeñas fomentan la solidaridad y convivencia.
también impulsan la autoestima de cada miembro. En una sociedad pequeña, casi todo trabajo contribuye al bienestar común. El carnicero es quizás el único en el pueblo. Hace bien su trabajo. Su reputación depende del boca a boca. Todos lo conocen y respetan. Igual para el veterinario, florista, panadero, verdulero y experto en informática. El carnicero, el panadero, el cerero, cada uno tenía su función. Por primera vez en la historia, vivimos como lo hacemos. La mayoría sin roles que aporten realmente a nuestras comunidades. La prueba está en los resultados. Al crecer la población y avanzar la tecnología, todo empeora y se vuelve más inestable. Nuestra comida ya no es tan nutritiva como antes. Ya no escribimos con la exquisitez de antaño. Nuestra música es menos compleja y nuestra arquitectura palidece en comparación. Por eso dicen que ya no construyen como antes. Más población no garantiza mejor calidad de vida, y creo que muchos lo ven así. ¿Cómo era Moscú así con menos de 1 millón de habitantes? En el contexto de este artículo, la respuesta es simple. Queremos una respuesta compleja o conspirativa, pero no lo es. Era así por su población adecuada, con roles que aportaban al bienestar comunitario. La obesidad era poco común, la autoinmunidad era rara, la disfunción era infrecuente. La mayoría tenía trabajos manuales, la mayoría se especializaba en algún tipo de artesanía. Nuestras sociedades eran realmente productivas, sin exceso de pseudo-productividad diseñada para mantener ocupadas a las masas de nuestras poblaciones infladas, o peor aún, en algún plan de beneficios estatales. Es falso creer que una población menor no podría crear y construir hermosos pueblos y ciudades. Decir que los europeos no construyeron sus ciudades es, desde cualquier ángulo, una afirmación política. Cuando el viejo orden mundial o Tartarea dicen que cierta construcción, método o período es imposible, lo que realmente intentan es negar y borrar la historia europea. Están sembrando dudas en las mentes de su audiencia para crear un vacío histórico, donde el europeo es desarraigado de su época y logros, pudiendo ser reemplazado por otro pueblo. Negar la historia constructiva de los europeos en Europa, América y más allá es negar el ingenio de nuestros antepasados por dos razones. Una, la más inocente, promover teorías conspirativas descuidadas. Y dos, lo peor y más siniestro, borrar la identidad histórica europea en una época donde los europeos no se reproducen como antes. A principios del siglo XX, la población del Reino Unido era de unos 38 millones. Hoy está cerca de alcanzar los 70 millones. ¿Y ha mejorado el Reino Unido? Al ver fotos antiguas, no parece que haya mejorado. Cuando miro a mi alrededor, ciertamente no lo parece. Hemos retrocedido. Y sí, sé lo de las gafas color de rosa y todo eso. La vida era más dura antes, mucho más, pero eso no significa que ahora sea mejor. Entonces, ¿qué respuesta busca Tate? ¿Qué le gustaría ver? Una solución, como Eva y otros señalan, es frenar la inmigración, cerrar fronteras e iniciar planes de remigración. Y eso sería un comienzo, en términos estadísticos. Pero no lo hacemos porque nuestros modelos económicos dependen del crecimiento poblacional constante en detrimento nuestro. Por tanto, esto requeriría al menos algún tipo de reajuste financiero. Pero cerrar fronteras no es lo que Tate busca con este tweet. Él quiere fomentar la competencia. Y es esa la respuesta. Que los europeos inicien una guerra reproductiva con otras razas y pueblos, para que las ciudades ya superpobladas
sigan creciendo hasta necesitar más espacio, hasta inflarnos más y que la calidad de todo se hunda a niveles aún más bajos. Verás, la poligamia no genera una sociedad productiva. Los dones que menciona Tate, o el alfa con muchas esposas, quizás prosperen, pero los alfas son escasos. La mayoría de hombres son inútiles para atraer mujeres. En una sociedad polígama, hay un exceso de hombres beta sin pareja. Esto es porque las mujeres quieren ser parte del círculo alfa. Sin pareja, estos hombres beta se unen a pandillas por compañía. El exceso de hombres beta no produce ni contribuye a la sociedad. La falta de compañía femenina lleva a su inactividad y baja productividad. La poligamia no funciona si buscas la grandeza. Occidente estructuró la sociedad en torno a la monogamia. Dio a los hombres la oportunidad de tener familia y ser productivos. La monogamia es clave para construir grandes civilizaciones. Los romanos lo sabían, la Iglesia Católica también. Los europeos deben tener más hijos, es un hecho. La tasa es muy baja. No para competir o por ideología, sino porque mejora tu vida de verdad. Y porque sería trágico que los europeos se extingan, como dice Tate. Pero el daño en nuestra sociedad es tan grande que parece irreversible. ¿Cómo cambiar la mentalidad de una generación ya establecida? ¿Por qué casarme y tener hijos si puedo divertirme o ser una estrella? O hacer OnlyFans y ganar 70,000 cada trimestre. ¿Por qué comprometerme joven si puedo hallar al amor de mi vida después? Se reduce a ese tipo de mentalidad, ¿no? Quizás algo mejor me espera, o soy joven y quiero divertirme. Mira, ese condicionamiento social es muy profundo ahora. No puedes revertirlo solo diciendo a la gente que tenga más hijos. Y luego hay otros problemas, algunos emergentes y nuevos, como esta epidemia de cáncer que afecta a jóvenes menores de 50 años. ¿Y por qué ocurre esto ahora, en un momento de bajas tasas de natalidad? Seguro que si confiáramos en la ciencia y buscáramos bien, podríamos identificar la causa. Sin embargo, nunca veo buenas noticias en los medios, solo de mal en peor. Y algunos días empieza a ser demasiado. Cuando estoy en Tescos, o apretado como sardina en el metro yendo de un lado a otro, rodeado de tanta gente, hasta el punto de sentir que no puedo respirar porque no hay suficiente espacio. Y cada día que veo las noticias, solo veo que todo va en espiral. El costo de vida, guerra, natalidad en declive, epidemias, crimen constante, policía parcial, protestas en Occidente sobre todo menos su futuro. Cuando todo me abruma demasiado, es entonces cuando empiezo a pensar en ese cisne negro. Esa cosa que creo que muchos de nosotros podemos sentir. Sentimos que existe en algún lugar, esperando y acercándose cada vez más. ¿Y eso está mal? ¿Está mal que algunos días sienta que no puede llegar lo suficientemente rápido? ¿Es erróneo mirar estas viejas fotos de tanta calma y gloria y añorar ese tipo de Europa otra vez? Se necesitaría un cisne negro muy poderoso, ¿no? Un cataclismo de inundaciones ciertamente no bastaría. Y luego la sensación pasa y vuelvo a la normalidad. Vuelvo a sentirme bien, sin desear el cisne negro, y pensando que fui tonto al considerar tales cosas, que no debería intentar algo así. Pero pensar en eventos del cisne negro me recuerda a la peste negra medieval, que acabó con un tercio de Europa. ¿Y cómo alteró el catolicismo medieval? Esa forma maravillosa y misteriosa del cristianismo. La forma más única del cristianismo, y la única expresión verdaderamente europea de esta fe. Hubo un tiempo en que Europa era un reino de catedrales, y la peste negra lo cambió todo, un verdadero gran reinicio.
¿Y qué sucedió después? Bueno, los europeos no se extinguieron, ¿verdad? El continente no fue invadido por polígamos del este, África u otro lugar. Y los europeos no recurrieron a la poligamia para aumentar su población. No, lo que ocurrió fue un auge en la creatividad y el arte, innovación tecnológica y un renacimiento del mundo clásico que hizo a Europa la más grande. Querido hombre blanco, nunca has estado ja, y la historia nos lo enseña. Actualmente no hay solución inmediata para los grandes problemas de Occidente. Quizás el cisne negro sea la respuesta o la oportunidad. El evento, el abandono de todos los contratos, la fuerza mayor. Que me condenen si no viene una inundación. Pero hemos estado diciendo eso durante años, ¿no? Y tal vez nunca llegue. Y quizás no sea bueno provocar algo así. Tal vez desear un reinicio es ir demasiado lejos. Y quizás, solo quizás, las cosas sigan empeorando. Tal vez aún no hemos visto lo peor. Así es, traga la píldora negra del destino y acéptala. Y luego supéralo, enfócate en formar familia y construir una buena vida. Eso lo controlamos. Y de repente, así sin más, todo encajará en su lugar. Y esa es la píldora blanca al final del agujero del conejo. La única píldora que has necesitado desde que empezó este viaje. Puedes disfrutar al máximo incluso en los peores días. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal. Pachamama Flat. Visita pachamamaflat.tv.